Bienvenidos al Project Pack número 27. Este es el tercer día y vamos a continuar con nuestro cuadernillo en el que vamos trabajando los fragmentos de Zentangle. Ya habíamos hecho, este fue el día 1, si recordáis, el día 2, justo después de la portada, y el día 3 vamos a trabajar en esta página. ¿Mm? Aquí tengo creados unos huecos para los fragmentos que vamos a ver. En esta ocasión, la grabación del vídeo de Zentangle la llevan a cabo Molly y sus dos hijas, Indy y Matsi. Vamos a seguir trabajando con los fragmentos y el primero que vamos a hacer, vamos a empezar con el 01 y vamos a hacer el fragmento D1. Y el fragmento D1 es un fragmento en el que trabajamos primero en una línea curva. Vamos a hacer un ligero regreso en el centro, tinta. Y luego le vamos a hacer unas ligeras auras, perdón. Eh, Matsi dice que que gira un poquito, como veis, la curva al inicio y al final para que parezca que está como enganchada en los bordes, ¿no? Y luego ella hace simplemente unas líneas paralelas aquí. Yo en vez de hacer las líneas paralelas, voy a hacer algo que me gusta mucho, que es hacer líneas y regresarlas al final. No se corresponde con el fragmento de 1, pero me gusta mucho esta solución. Tiene un poquito más de tinta al final, pero si queréis seguir el Project Pack tal cual lo han hecho ellos, es simplemente hacer líneas paralelas en lugar de radiales, como las estoy haciendo yo, partiendo todas del mismo vértice, pues hacerlas paralelas. Pues este es eh, el fragmento que vamos a trabajar. Os he dibujado esta otra versión que es radial también, pero partiendo de la base, en lugar de la esquina contraria, partiendo de la base de la primera. Y vamos a hacer esto, vamos a trabajar este fragmento en este cuadrado, el cuadrado que mide, por si lo queréis hacer vosotros con vuestro propio material, es un cuadrado que mide 5,5 por 5,5. Ya veis que los lados son irregulares y vamos a hacer una retícula haciendo líneas curvas que crucen estas otras y lo que voy a hacer es distanciarlas cada vez más, como están en esta esquina también. Y nos va a quedar esta retícula. En este caso vamos a colocar el fragmento en el vídeo, así también coloca el fragmento siempre en la misma posición. Con lo cual mi primera línea va a ser la curva. Me da un poco igual como la coloque. Vamos a colocarla, por ejemplo, así. Las diagonales así. Entonces yo voy a hacer la primera diagonal en todos. Y luego iré trabajando fragmento por fragmento. Las formas van a quedar
un poco, mm, bueno, quizá no sean las esperadas, quiero decir, porque nuestra forma de los fragmentos no son fragmentos cuadrados como suelen ser, sino que son líneas doble curva y esto le va a dar una base diferente. Y todos colocados en el mismo sentido. Pues ahora voy a empezar. Para seguir esa repetición de trazos, voy a empezar a regresar estas líneas un poco por el centro. En el vídeo dicen que es un detalle sutil, pero que marca mucho la diferencia de la forma final. Como siempre, pues manteniendo nuestra respiración con total atención a lo que estamos haciendo, bajando el ritmo quizá de nuestros trazos si estamos con algún estado de nervios o de inseguridad o algo así, pues justo hay que abandonarlo, dejarnos llevar por los trazos y como dice el lema de Zentangle, ya sabéis que todo es posible línea a línea y es justo lo que perseguimos, ¿no? Trazos repetidos, sencillos, que todo el mundo puede hacer y que nos llevan a conectar con nuestro artista interior. No son tan pequeñas que con un simple repaso ya conseguimos esa línea más intensa. Pues ahora, sin más, me voy a poner a hacer auras a estas líneas, ¿no? Voy a repasar esta y a continuación pues voy a hacer las auras a su lado izquierdo, una tras otra. Poner esa ligera curvatura al inicio y al final, que parezca que están como enganchadas en el borde de la retícula. Yo he seguido un poco los fragmentos que han elegido
ellos en los vídeos, pero por supuesto que si tenéis un fragmento favorito o simplemente queréis eh, variar esto en algo, pues hacéis otro, lo que os guste a vosotras. Estos son tan pequeños que simplemente nada. Pongo el trazo y no me preocupo de nada más. Pues ya están en este sentido. Y ahora voy a hacer el otro, en el que empezaré desde la línea central. Lo voy a empezar desde aquí, radial. Vértice abajo y lanzamos líneas que regresamos ligeramente en la última parte. Voy a hacer otro y a continuación pues lo que haremos será, acabo el vídeo para no convertir la grabación en algo muy extenso. ¿De acuerdo? Pues uno a uno voy a ir acabando estos trazos del vértice hacia la línea regrosada. Pues, solo me quedan dos. Y voy a seguir manteniendo mis líneas curvas, regresando el último extremo. Y lo tenemos. Más o menos. Quedaría así mi versión. No sé qué fragmento habéis decidido utilizar vosotros y a lo mejor habéis utilizado este, pero tampoco habéis hecho todos los fragmentos en la misma posición. Y ahora vamos a pasar al sombreado. Voy a utilizar el lápiz 2B que viene en Zentangle, es un lápiz
normal y corriente esta vez para que vayáis viendo distintos usos de materiales. Y voy a seguir también el sombreado que ha hecho Maxi en la grabación. Es un sombreado en el que vamos a ir marcando con el lápiz las líneas de la retícula. Oh, ya sabéis que me gusta sombrear intensamente, así que lo haré. Con el lápiz bastante plano, tumbado en este caso, para que una mayor cantidad de grafito quede en el papel. Y luego lo difuminaremos. Y ahora voy a hacer las líneas del sentido contrario, las que hemos marcado nosotros con el lápiz para crear nuestra retícula. Este tipo de sombreado en el que tenemos una retícula en la que predomina más o menos el sentido de los cuadrados, pues si lo sombreamos de esta manera, lo que conseguimos es como una especie de efecto almohadillado. Y ahora simplemente con nuestro difumino voy a hacer movimientos circulares cortos para extender este sombreado a izquierda y derecha de nuestra cuadrícula. A veces el sombreado de los fragmentos es muy curioso porque puede cambiar completamente el aspecto que tiene. Y como siempre, mucho cuidado para no llenarnos la mano de grafito y extenderlo por todo el papel, que nos mancharía zonas que a lo mejor queremos mantener en blanco. Nos quedaría algo así, efecto almohadillado, y yo voy a hacer algo más. Voy a darle un toque además en estas zonas en las que parece que acaban las líneas que hemos regresado. Esas líneas que tienen ese extremo ligeramente más negro, y con ello vamos a intentar dar un efecto como de superposición, ¿no? Pero el efecto como si estas líneas oscuras se fueran a esconder, perdón, por detrás de la primera línea diagonal que hemos regresado ligeramente.
En estas últimas es tan pequeño el cuadrado que no voy a hacer nada porque se crearía un caos de grafito. Y ahora con el lápiz lo que voy a hacer es, perdón, voy a marcar otra vez un poco más una línea que me va a dejar esa primera línea más oscura. Lo malo de este grafito, la verdad es que es muy blando, se maneja muy bien, pero lo malo de este grafito 2B para mí es que brilla un poco. ¿Veis? A la sombra voy a quitar el zoom y le da un toque de brillo a veces a la luz, cuando lo pones a la luz, que no me entusiasma. Por eso me gustan más los lápices mate, como el que usé ayer y antes de ayer. Pero bueno, quería también hacer algún ejercicio con este porque veréis el resultado. Seguramente luego le añadiremos algo más de propia cosecha. Y pues ya tenemos nuestro primer espacio relleno y vamos a pasar al siguiente fragmento. Como de ver, repasando el fragmento que toca a continuación, que el de uno en realidad es el que va a venir aquí y el P5 va a ser el que va a venir aquí. No hay error. Bueno, pues vamos a hacer el fragmento que corresponde al de uno. Vuelvo al rotulador 01. Mirad, el fragmento de uno es una diagonal que divide el cuadrado en dos triángulos. Pongo un punto en el centro de cada uno de los triángulos y voy a conectar ese punto con los dos vértices en los que acaba mi línea central. Y después uno, este vértice con una esquina y este vértice con otra esquina. Este sería el fragmento de uno. Y vamos a hacerlo en este cuadrado que tenemos sin ninguna retícula. ¿Por qué? Pues porque vamos a usar el fragmento de uno como retícula en sí. Así que voy a pasar al rotulador 10, al 10 en negro, el de punta 10, que es un rotulador bastante más grueso. Y esta retícula se va a quedar marcada de una forma más intensa. Así que voy a pasar a hacer mi diagonal primero, más o menos en la mitad. Voy a poner un punto, lo que yo considere más o menos la mitad, no tiene por qué ser exacto. Otro, y voy a conectar esta línea con el mismo vértice del que nace mi primera diagonal. Y ahora este vértice con el del cuadrado y este otro vértice con el del cuadrado. Las líneas no son rectas, no son perfectas, pero un poco busco ese objetivo porque eh, ellos siempre dicen que las líneas naturales tienen que ser así, naturales, sin más. Así que esta sería nuestra retícula y volvemos al 0,1 está para hacer los fragmentos. Y lo que vamos a hacer es dentro de esta especie de rombo, vamos a dividirlo como en cuadrados, vamos a hacer unas líneas verticales a uno y otro lado, evitando que sigan la continuidad
de la diagonal, de esta diagonal que se esconde por detrás. Ahora voy a hacer una línea que divida este espacio más o menos en dos. Y ya sabéis, seguir vuestro ritmo, hacer una pausa si necesitáis. Y cada uno a su velocidad. Aquí no hay una velocidad buena o mala. Voy a volver a hacer aquí unas líneas que creen una especie de cuadrados. No es necesario que sean cuadrados exactos, ni mucho menos, como veis. Y ahora vamos a empezar a utilizar nuestros cuadrados centrales. Voy a imaginarme que esto es un cuadrado y voy a hacer mi primer fragmento de esquina a esquina, punto, punto. Creo esa especie de rombo y conecto los vértices del rombo con los vértices del cuadrado. Y voy a pasar al fragmento siguiente, pero en este caso voy a cambiar la dirección de la diagonal. ¿Mm? Así que veremos qué figura va creando esto cuando vamos alternando las formas. Os recuerdo que este era el fragmento de uno. Y ahora voy a repetir en este cuadrado la figura anterior. O sea que la diagonal va en el mismo sentido que la que tenemos aquí. Y aquí voy a hacer la misma, o sea que en cada una de estas líneas vamos a seguir la misma dirección. Bien, y ya casi no se ve nada. Me voy a los de abajo y sigo.
Pues ya tenemos la diagonal principal y ahora vamos a ir haciendo los cuadrados de los laterales. Y en estos laterales lo que voy a hacer es hacer la diagonal siempre en la misma dirección. Así que voy a hacerla ahí. Voy a empezar por este. Y es curioso el metapatrón que se crea en uno y otro sentido. Este fragmento es uno de los más interesantes, la verdad. Bueno, pues recordando que es este fragmento de uno y que lo vamos a hacer en este lado todos los cuadrados en esta dirección y en este otro lado todos los cuadrados llevarán esta dirección de la primera diagonal, ¿de acuerdo? Así que voy a rematarlo y os lo muestro. Pues ya está, perdón, todo nuestro fragmento hecho y vamos a sombrearlo. Vamos a marcar el rombo inicial, es hacer un sombreado sencillo. Levantar este rombo del resto de los fragmentos, que es en realidad la retícula que hemos hecho con el primer fragmento hecho a lo grande. Difumino moviendo el tortillón suavemente por los bordes para suavizar esos bordes, nada más. No quiero extender mucho el grafito, así que simplemente lo muevo por el borde. Voy a darle otro repaso. Pues ya está un poco más, un sombreado más intenso, ¿veis? Si no le da la luz, pues no brilla, pero cuando le da la luz a estos lápices de grafito que tienen una pequeña cantidad de plomo, pues brillan y a mí eso no me entusiasma, prefiero los mate. Bueno, pues una vez que tengo sombreado el rombo, voy a darle un toque de pastel azul y voy a sombrear primero, lo voy a colorear primero esta mitad y luego la parte inferior de esta línea que hemos hecho en las diagonales hacia abajo. Y voy a utilizar mi difumino, mi tortillón. Estos difuminos cortos, que son así de forma cónica, se llaman tortillón. Los voy a difuminar con mi tortillón, voy a librarlo, voy a intentar no acercarme mucho a los bordes porque se va a manchar de grafito. Pues lo voy a dejar así. Luego le voy a dar un poco de
de grafito también por encima. Entonces no lo acerco mucho a la zona de grafito para que no se manche. ¿Mm? Y ahora le voy a dar un poco de grafito fino, pero mucho más suave que antes, ¿eh? Y voy a difuminar con el difumino de negro para que se oscurezca un poco el pastel azul. Este difuminado y este sombreado es mucho más suave que el del contorno que hemos hecho alrededor, ¿no? Y a la línea esta de abajo. Más o menos quedaría algo así. Y la parte de arriba, pues no quiero que me quede completamente blanca. Entonces, para que no me quede completamente blanca, solo con el color que tengo en el difumino, voy a matizar un poco este lado, pero muy poquito, como veis. Y con el difumino de negro voy a manchar un poco este otro lado. Es algo muy, muy sencillo. Podríamos hacer en los que están en blanco, en la parte de de los fragmentos que están en la zona blanca, podríamos hacer una cosa, colocar la figura de una manera en la que voy a sombrear todos los triángulos que me quedan en la zona inferior. Voy a darle a esta zona un toque un poco más tridimensional. Aquí, un poco más. Y arriba se me ha olvidado hacer el fragmento. Bueno, le pondré. Y podemos hacer también, pues, por ejemplo, el triángulo que está a la derecha, pero muy poco, encima de este que hemos sombreado, el que quede al lado derecho. Muy poquito, para que tenga otro tono distinto, ¿no? Aquí es donde os decía que se me ha olvidado trazar el fragmento. Estos eran los que iban todos en la misma línea. Perdón. Así que la línea diagonal vendría por aquí y esto es lo que se me había olvidado añadir. Aquí prácticamente no veía. Y vamos a hacer también el lado derecho muy suave. Pues algo así.
Como esto es bastante sencillo, lo que voy a hacer en bueno, toda esta página va a ser bastante sencilla, ¿eh? Pero me gustaría añadirle algo más. Entonces voy a hacerle una aura con el rotulador gris 10. Y ya veis que el borde no es regular, pues mi aura tampoco lo va a ser. Y voy a hacer lo mismo con el de abajo, ¿no? Pues aquí con menos zoom se verá mejor. Pues ya tenemos dos fragmentos. Voy a hacerle un segundo aura. Me encanta el toque de este rotulador gris, que es un poco como si repasáramos con un lápiz de grafita. Como me gusta mucho este efecto, directamente lo voy a hacer en los otros dos fragmentos que tengo aquí. Como siempre comentamos en las clases, hay que ir girando el papel constantemente para que la posición de la mano siempre sea cómoda. También siempre con la mano muy suelta, sin apretar, para que no nos duela. Y segundo ahora aquí. Y conecto y ya tengo los cuatro cuadrados con su aura. A partir de ahora, estos otros dos fragmentos los va a hacer Indy, que es la otra hija de Mali. Esto lo tendría, lo voy a apuntar aquí, en esta sesión.
Maxi, y Indie. Indie. ¿No? Voy a ponerlo también en los otros. Aquí tengo que limpiar porque de la sombra se ha quedado muy marcada. Esta clase la hizo Julie, ¿no? Y esta primera sesión corre a cargo de Rick y María. Seguimos. Vamos a trabajar ahora en esta retícula con este fragmento que no tiene, realmente no tiene nombre y es un fragmento en el que vamos a trabajar con una X. Vamos a trazar dos diagonales en nuestro fragmento y ahí lo que vamos a hacer es, vamos a ir haciendo líneas curvas a un lado y a otro. Vamos a ir haciéndolas de forma sucesiva para ver cuánto espacio podemos utilizar en cada trazo. Podéis rellenar tanto cuanto queréis, podéis dejarlo solo así con dos auras conectadas o podéis añadir alguna más, tres, cuatro, lo que queráis, incluso llenar todo el espacio. En principio ellos lo dejan así porque luego rellenan estos pequeños triángulos, hacen una aura el espacio vacío y rellenan de negro, con lo cual va a quedar con un efecto de mucho contraste. Este es el último fragmento que utilizamos y lo vamos a utilizar en esta retícula. Para ello vamos a partir del centro y vamos a crear espacios, bueno, diríamos más o menos cuadrados, pero va a ser un poco difícil, sobre todo aquí al principio. Como veis, aquí hay muy poco margen y nos van a quedar las zonas más o menos triangulares. Pero llega un momento en que quedan no cuadrados, pero como una especie de trapecios, y ahí va a ser donde coloquemos ese fragmento. Y como no tengo ninguna referencia, pues voy a poner una línea, por ejemplo, ahí y otra aquí. Y ya está. Ahora vamos a ir haciendo en cada uno de nuestros espacios. Voy a empezar en alguno de los centrales porque va a ser más fácil verlo. Voy a ir haciendo mis líneas cruzadas de diagonal y
Vamos a ir haciendo estas curvas a un lado y otro de nuestras diagonales. Y como veis queda muy diferente, pero porque no son cuadrados, pero queda muy también con mucho movimiento. Lo que voy a hacer es rellenar todos estos espacios después con el rotulador. Voy a probar a hacerlo un poco curvo para darle más espacio a los huecos de arriba. Cuando los espacios son más estrechos dentro del cuadrado por esta zona, porque hay menos hueco al tener una retícula en espiral, les voy a hacer las líneas un poco curvas. Realmente podemos ir, es muy pequeño, podemos ir rellenando. Había pensado esperar a rellenarlo con el rotulador 10, pero no merece la pena, es muy poco. Así que podemos ir rellenándolo. Bueno, en el vídeo comentan que han estado Indy y Machi, que son las niñas de Molly, han estado mirando fragmentos distintos para inspirarse y buscar con qué rellenar estos cuatro espacios. Vale, les voy a seguir y vamos a hacer lo mismo. Voy a ir cuadrado por cuadrado haciendo esto que llamamos obras conectadas, porque en realidad no son un borde a una línea previa, sino que aquí bordean a una línea previa, pero enganchando en inicio y en final. Y después haremos este aura y rellenaremos para darle un poco más de intensidad. En realidad, al oscurecer este aura exterior, lo que hacemos es reforzar lo que hay dentro. Bueno, pues voy a acabar todos los cuadrados y nos vemos ahora. Pues ya tenemos nuestro fragmento rematado y ahora lo que vamos a hacer es sombrear. Hay dos opciones para sombrear esto, que es comenzar otra vez a seguir la retícula inicial, es decir, la espiral y sombrear así, o sombrear cada haz de líneas, es decir, la X. Yo me voy a enfocar en la X porque me parece que tiene más sentido. Entonces simplemente voy a sombrear el centro de estas formas, ¿veis? Invadiendo un poco los lados de la X. O sea que es el centro de la X lo que voy a sombrear. Y difumino del centro hacia afuera.
Y simplemente extendemos, ¿veis? Y nos va a quedar ese centro más oscuro y los bordes exteriores pues, claros, sin sombra. ¿Mm? Y aquí quizá con el rotulador azul que hemos usado en las otras sesiones, lo que voy a hacer es sacarle en el centro de cada uno de estos haces de líneas un par de líneas a golpe seco. Sin mucha insistencia, darle un toque simplemente de color ahí, que no se sabe muy bien lo que es, pero que ahí está y que deja su huella, ¿no? Por supuesto que siempre insistimos. Podéis hacer cualquier otra decoración que queráis, podéis hacerlo todo en blanco y negro, meterle muchísimo más color que yo. Los Project Pack solamente son unos ejercicios guiados que nos llevan pues, a tener pues eso, inspiraciones. Y ya está. Y luego cada uno sigue su propio criterio y le añade o le quita lo que quiera. Y luego cuando empiezas a ver en las redes sociales lo que ha hecho cada persona con cada interpretación del Project Pack, la verdad es que es interesante, ¿eh? Pide un poco más de color, quizá. Así que ahora voy a darle, nada, sin mucho cuidado, un poco de pastel encima de esto y que quede como quede. Estos es que ni se ven, casi los del centro. ¿Veis? Un poquito de color y poco más quiero, ¿eh? Yo no le voy a hacer mucho más, ¿de acuerdo? Nos vamos a pasar al último fragmento, que es el fragmento A1, que lo tenemos aquí, y os voy a decir primero cómo se crea, uno de los fragmentos más sencillos, ¿eh? Y es hacer una cruz cruzando el papel, la primera, ya. Y comenzamos con una especie de curva, pequeña curva, de la que baja una línea hacia abajo, se abre un poquito también en la curva y otra y abre. Y aquí igual, y lo que hace es que el brazo horizontal pasa por detrás del otro. Y vamos a utilizar esto también como una retícula, ¿no? Entonces, lo mismo. En el vídeo ellos hacen este fragmento, lo colocan así. Yo lo voy a colocar en diagonal. Voy a ver cómo sale en diagonal. Me gusta mucho la idea. Hay mucho trabajo diagonal aquí
en los ejercicios anteriores, así que voy a hacer lo mismo. Voy a abrir un poco y voy a bajar y cuando llegue casi al final abro una pequeña curva. ¿M? Y aquí igual. Me gusta mucho hacer estas líneas en las que en unas zonas aprieto más y en otras menos y quedan así regulares. Giro y voy a hacer lo mismo en el otro sentido. Cruzo por detrás como haciendo el estilo Hollywood, a modo Hollywood, y abro. Entonces, lo que hacen ellas es en cada uno de estos espacios, que en su trabajo han quedado cuadrados, siguen haciendo las mismas líneas, ¿no? Es como hacer auras a estas líneas. Pues es lo que voy a hacer yo aquí, más o menos en la mitad, y hacer otra. Y aquí otra. Y voy a volver a girar, en este caso lo voy a poner así, y voy a hacer otra línea. Y podemos seguir. Aquí lo que hemos hecho es crear una especie de cuadrícula, podríamos seguir. Así que ahora pondría otra cuadrícula más, o sea, otra línea más por aquí. Y nos va a quedar esta especie de retícula también, ¿no? Que es hacer un fragmento por encima de otro. Y lo que voy a hacer es en estos cuadrados que se han creado aquí, voy a volver a repetir otra vez el fragmento. Más pequeñito. Y de aquí prácticamente solo voy a ver esto. Y de aquí no veré nada, casi nada.
Y en el otro lado igual. Y bueno, en el vídeo añaden después unas líneas como discurriendo por debajo de estas bandas y entrelazándose con ellas, como para poner algo orgánico en todo este espacio. Y lo convierten después en unos poke Nos quedaría esta especie de enrejado, no sabría cómo clasificarlo. No hay por qué tampoco. ¿No? Y lo que voy a hacer es añadirle un aura que parece que me lo está pidiendo. em, pero lo voy a hacer con el rotulador azul. Así que voy a hacerle un aura a la línea principal. Y vamos a empezar a sombrear. Ahora no sé si añadírselo a todas, que la verdad es que queda. Y a ver, voy a hacer primero todas en una dirección y luego cambiaré. Voy a hacer las del otro sentido y vuelvo. Bueno, pues esto es la especie de enrejado que forma este tangle y lo que voy a hacer es sombrearlo, estilo Hollywood, pero muy ligeramente. ¿Mm? Todo a lo largo. Voy a afilar mi lápiz que está muy pobre de punta.
Y solo voy a marcar estas líneas principales, es decir, la inicial, la central y luego la que tiene la central a cada lado. Es esta. Bueno, las que tienen. Y sombrea y difuminamos, perdón. Voy a marcar un poco más la sombra, ¿eh? Porque me parece que me he quedado un poco corta. Y este lápiz aporta menos intensidad de sombra de la que a mí me gustaría tener. Voy a quitar el zoom porque estoy viendo que se me va fuera de la pantalla. Y voy girando hasta tener la posición adecuada, digamos, para que mi mano esté siempre en una postura cómoda. Y voy haciendo siempre las líneas que tengo en el sentido en las que apunta mi tortilla, sí. Voy a girar y hago las otras. Estas centrales directamente con el grafito que tengo cargado, yo creo que ya es suficiente. Mira, pues yo creo que más o menos esta vez está marcada un poco la superposición de unas líneas con otras y por mí estaría. Y en este caso lo que me está pidiendo este trabajo es un sombreado, lo que llamamos de contorno. Le voy a dar sombra a todo su contorno y voy a difuminar.
Me había quedado muy corta con la punta del lápiz. Y cuando te gusta sombrear intenso, si tienes poca punta, pues se te acaba enseguida. Como veis, uso el lápiz muy tumbado, muy plano con respecto al papel, porque así tengo más cantidad de la cara de la mina tocando el papel. Y ahora voy a darle una última línea más oscura, ¿veis? Justo pegada al borde, que refuerce que esa zona es la más intensa, ¿veis? Es que no se nota mucho con el brillo de la luz, pero ahora os lo moveré para que lo veáis. Intensifica el borde en su parte más extrema, más exterior, y es lo que hace que, pues, que tenga más dimensión, más profundidad el trabajo. Estaría, ¿veis? Y parece que ahora moviéndolo se va más, cuando lo vemos en contra de la luz, pues se notan más esas zonas en las que está más oscuro. ¿Vale? Pues nos quedaría simplemente hacer esas líneas que ya se hacen un poco pasando por arriba y por debajo. Yo voy a hacer un fresco directamente. Por ejemplo, voy a pasarlos así. Algo así, que le dé un toque más orgánico, ¿no? Simplemente. Y ahora lo que voy a hacer es darle un toque de sombra repitiendo las mismas líneas, pero con el rotulador gris número 10, ¿eh? Yo voy a hacer lo mismo, se va a notar poco, pero va a estar ahí.
y ya está. ¿Lo veis? Como parece que tiene una segunda sombra ahí marcada. Esto se llama sombra de proyección. Bueno, pues nada, me queda firmar el 01 y listo. Aquí tenemos el día 3 del Project Pack número 27, todo basado en fragmentos y retículas, y espero que lo hayáis disfrutado. Os recuerdo nuestra página de Instagram, que os la puse el otro día, os la vuelvo a poner. Página de Instagram, el último Tangle, el hashtag para publicar es PP27. Y si queréis, también podéis añadir en cada uno de los días que tanglemos el hashtag PP27 y en inglés day y el día que sea. Pues hoy sería day 3. Digo porque así todos podemos ver el trabajo de todos, ¿eh? Si quisierais conseguir algo de material oficial, tenéis la página de Concentric, www.concentric.de, y nuestra página web, elultimotangle.es. Os recuerdo que tenemos 20% de descuento en todos los cursos que tenemos en grabación hasta que acabe agosto. Así que si estáis interesadas, pues echarle un vistazo porque hay clases de verdad muy interesantes a unos precios absolutamente asequibles para todo el mundo. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo la imagen un poco más arriba y hasta el siguiente trabajo que publicaremos seguramente mañana por la tarde y nos vemos en el vídeo. Gracias, gracias por seguirnos. Ah, y seguirnos en mi canal YouTube también para que no os perdéis nada. Chao.